Bendiciones, bendiciones hermanos, que Dios me lo bendiga poderosamente. Somos Ministerios Casa de Pan y es un placer estar con ustedes nuevamente para traer una palabra de bendición, una palabra de avivamiento, una palabra que edificará su vida. Ministerios Casa de Pan, el propósito es llevar una palabra viva cada día, una palabra que sustente, una palabra que fortalezca nuestra fe, una palabra que edifique el cuerpo de Cristo. Que Dios me los bendiga. Me gozo al saber de que están ahí conectados. La gloria sea a Dios porque nos ha dado un día más de vida, un día de bendición, un día para conectarnos en el Espíritu y poder compartir una palabra de bendición. Una palabra que yo sé que será de edificación. Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos conocemos, pero hay cosas que por las diferentes situaciones, por los momentos, a veces se nos olvidan. Y por eso Dios envía personas de diferentes naciones para recordarnos, para hablarnos que el poder de Dios habita en cada uno de nosotros. La gloria sea a Dios. Y veo algunas personas que ya se están conectando. Bienvenidos, bienvenidos. La palabra que Dios nos permite compartir este día la hemos denominado el Dabar de Dios. Y vamos a comenzar pronto porque hay mucho que comentar, hay mucho que compartir. Sé que Dios es el que hace la obra, sé que Él es el que nos va instruyendo cada día, sé que Él es el que nos guía y nos lleva de victoria en victoria. Pero importante recordar que si el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros, el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Quiero que comencemos en Hechos 20:32 para que luego oremos. Disculpe algunos sonidos que escuchan, algunos perritos, pero esto es iglesia en casa. Ustedes saben, ¿no? Y esta es parte de. Dice Hechos 20:32 en la versión TLA. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje, dice, puede ayudarles a ser cada día mejores. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Si lo obedecen, dice, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Cada día Dios nos manda un mensaje, con una persona, con otra, con un niño, de diferentes formas. Pero Dios siempre está enviándonos mensajes. Por eso es importante que caminemos en el Espíritu, que caminemos prestos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la dirección de Dios, a escuchar ese mensaje que edificará nuestras vidas. Quiero que oremos, quiero que sea Dios guiándonos e instruyéndonos. Quiero que sea el Espíritu Santo hablando. Quiero que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, instruyéndonos, guiándonos, cuidándonos. Sé que Dios es fiel y para cada día tiene un milagro. Para cada día Dios prepara milagros para sus hijos, para sus elegidos. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra viva, por este mensaje, Señor, que tú has preparado. Sé tú, mi Dios, en el Espíritu, sé tú, con el poder del Espíritu Santo, llenándonos de tu sabiduría, de tu revelación, de tu discernimiento. Sé tú, Señor, a cada uno de los que estamos conectados, a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Sé tú instruyéndonos, Señor. Sé tú hablándonos. Sé tú preparando nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Preparando todo nuestro ser para poder activar conforme a tu plan, a tu tiempo y a tu propósito, mi Dios. Bendícenos, Señor, con sabiduría de lo alto.
Bendícenos con tu conocimiento, con tu revelación divina. Bendícenos e instrúyenos, Señor, en el camino de la vida. Sé que tú has puesto un dabar en cada uno de nosotros. Sé que tú has puesto una palabra de poder en cada uno de nosotros, porque sé que tú tienes un plan y tú nos vas a utilizar para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por ser tus elegidos. Gracias, mi Dios, por cada una de las personas que están como elegidos, escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje, queriendo obedecerte y hacer tu voluntad. Bendícelos a cada uno, Señor, conforme a tu plan y a tu propósito. Te lo pido todo, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El plan de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios para nuestras vidas es que cada día seamos mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hermanos, mejores discípulos, mejores hijos de Dios. Por eso hablaba: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Mira cómo dice la palabra. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Por eso el plan de Él es que cada día seamos mejores hijos de Dios, mejores discípulos, mejores cristianos, mejores instrumentos de bendición. Dios quiere que seamos obedientes, porque su palabra dice: Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Discúlpenme, pero no vamos a parar de predicar la palabra de Dios. No importa. Sé que nuestro Dios es todopoderoso. Sé que el poder de Dios está en nuestras vidas. Sé que Dios nos cuida y nos guarda a cada momento. Dios es fiel y Él obrará de una forma sobrenatural, no importando nuestra debilidad, llámese física, llámese enfermedad, llámese debilidad. Dios es bueno, Dios es fiel. Perdón, pero es para que nos ayude a calmar un poco esa irritación de la garganta. Si me regalas un poquito de agua, por favor. Hablábamos que Dios nos ha elegido para cada uno, nos ha elegido a cada uno de nosotros para ser hijos especiales, porque somos elegidos, somos escogidos, pero con propósito divino. Y Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, el Ruaj de Dios, el soplo de Dios está en nosotros. Por eso el tema lo hemos denominado el dabar de Dios. Y el dabar de Dios es la palabra de poder. El dabar de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces podemos hablar con palabras de poder. Así como Dios usó a los profetas, así como Dios usa actualmente a muchas personas para llevar un mensaje específico. Muchos profetas llevaban palabras muy difíciles a reyes,
que hasta podían cortarles la cabeza, pero ellos eran obedientes. Por eso Dios habla de la obediencia, porque Dios quiere hijos obedientes, no temerosos, no hijos que busquen llevar siempre una palabra que acaricia. La palabra de Dios, toda la palabra edifica. Y algunas veces tenemos que ser exhortados, porque tal vez estamos caminando mal. Algunas veces la palabra solo llega como confirmación. Así como esta palabra solo llega como confirmación, porque hemos caminado buscando agradar al Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial, al Todopoderoso, al gran Yo Soy. Y de eso se trata el tema de hoy. Pero para poder tener esa palabra de poder en nuestra boca, es necesario ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del soplo de vida, del ruaj del Señor, del Espíritu Santo. Porque ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si caminamos en el mundo? Si no somos obedientes, si no somos diligentes, si no somos escriturales. Es muy importante. Ustedes dirán, pastor, ¿y usted por qué insiste en ser hacedores de la palabra? Porque Dios nos instruye en ello. ¿Por qué insiste en ser escriturales? Porque Dios nos habla. Dios nos habla. Rápidos para oír, lentos para hablar. Hacedores de su palabra, no siendo solamente oidores. Y ese es el problema hoy en día, que escuchamos tanto mensaje, tanta palabra, tanta cosa, conocemos griego, hebreo, arameo, pero no somos hacedores de la palabra, no somos obedientes a los mandatos de Dios. Y eso es lo que Dios pide. Podemos ver, y vamos a ver adelante, algunos ejemplos de profetas, personajes que Dios usó, y vamos a hacerlo corto porque el tema es muy amplio, el tema se puede dividir en 2 o 3 capítulos, pero quise hacer un concentrado de ello para que podamos tener un concepto genérico de el dabar de Dios, la palabra de poder de Dios. Como elegidos que Dios nos ha llamado a ser, porque Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, tú eres un elegido, así como yo soy un elegido, en este ministerio, en este privilegio, pero también sé que es una responsabilidad, porque hay una demanda grande de cuidar nuestra boca, de cuidar nuestros ojos, nuestros oídos. Los seres humanos somos muy dados a justificarnos nosotros mismos. Somos muy dados a defendernos y no dejar que Dios haga la obra. Si Él es el juez, Él es el abogado nuestro. Como seres humanos tenemos que aprender a cada día a hablar menos, como seres humanos queriendo justificarnos. A veces algunas personas entran en polémica con la palabra de Dios y de repente llegan a un punto que es molesto, que es incómodo, a ver quién habla más o quién sabe más, y no se trata de eso. Sed humildes porque yo soy humilde, dice el Señor. Lo importante es obedecer, consagrarse, buscar agradarlo cada día para poder glorificar el nombre de Dios con nuestro testimonio de vida, con el reflejo de Cristo Jesús. Dios nos escogió no por las cualidades, por los talentos, por el vasto conocimiento que tenemos. Digo yo, y esto ha pasado con diferentes ministros, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. A cada uno Dios nos ha elegido porque Él conoce el futuro que ya tiene. Él conoce la comisión que nos dio. Y Él conoce el poder que ya ha puesto en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que ese poder, para poder ser evidente,
Pues claro que necesita un proceso. Y por eso son necesarios los procesos en nuestra vida. Por eso es necesaria la edificación. Porque si somos inmaduros y nos ponen en una posición de eminencia, seguro que nos vamos a equivocar. Por eso Dios pide que nos preparemos, que leamos la Biblia, que nos capacitemos, que nos ocupemos en buscar de su presencia, en buscar su dirección, en buscar cuál es su voluntad. Cuando nosotros aprendemos a caminar con gozo y en paz, haciendo la voluntad de Dios, entonces nos convertimos en personas sabias, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Ya no estamos caminando solamente como hombres naturales, y es entonces cuando el poder de Dios comienza a actuar. ¿Por qué? Porque ya no habla el hombre, es el Espíritu Santo, es el que está hablando a través de ti. No sé si recuerdan una vez, yo les comenté un testimonio llegamos al ministerio donde antes nosotros nos congregábamos, de mucha bendición, y que Dios los continúe bendiciendo. Y yo subí, entramos, ya habían comenzado la alabanza, y en lo que yo iba subiendo a buscar un espacio, a buscar un asiento, vi a una persona que estaba con el rostro así como molesto y con los brazos cruzados. Y entonces yo solo lo quedé viendo y subí. Pero el momento cuando llegué, no habían pasado ni 5 minutos y Dios me habló. Y Dios me dijo: ve y dile que lo amo. Señor, pero yo, ve y dile que lo amo, me dijo otra vez. Señor, pero, o sea, a mí me parecía una palabra simple, algo simple. Pero Dios sabe de qué está falto aquella persona. Por eso Él nos pide obediencia. Y entonces me lo dijo la tercera vez. Ve y dile que lo amo. Dale un abrazo, me dijo. Eso fue todo. Dije, bueno. Y al verle la cara que tenía cuando yo iba subiendo, yo dije, a ver cómo me recibe este hombre. Pero yo llegué y le dije, y le di la mano y le dije: Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dice el Señor que lo ama. Y le di el abrazo, no le di oportunidad de nada. Y ese hombre comenzó a quebrantarse. Y ese hombre comenzó a llorar y a llorar como un niño. Y me dijo: esa era la palabra que yo le había pedido a Dios. Esa era la palabra que yo estaba esperando que Dios me mandara para saber que Él me ama, que Él existe, que soy su hijo. Una cosa que parece tan sencilla, pero como Dios opera de una forma misteriosa, pero poderosa. Entonces nosotros, como seres humanos, no tenemos que cuestionar la voluntad de Dios. Como seres humanos solo tenemos que obedecer lo que Dios nos comisiona a hacer. Como seres humanos, muchas veces decimos, y si ustedes recuerdan, bendiciones para todos los hermanos. Veo varios hermanos aquí de Guatemala, de otros países, de Estados Unidos, en diferentes estados, ciudades que se están conectando. Si ustedes recuerdan, cuando Dios envió a Moisés, hablábamos en el tema anterior, ánimo, que todavía hay mucho por conquistar. ¿Se recuerdan cómo usó a Moisés? Y Moisés se cuestionó a Dios y puso tanta excusa y le dijo que él no podía. Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer y los instrumentos que iba a utilizar, aún como esa vara tan sencilla que estaba en el suelo tirada. Pero esa vara fue un instrumento, como no valía nada, pero Dios se convierte las cosas que tal vez no tienen valor para otros, esas utiliza Dios para glorificarse. Así como me ha utilizado a mí, como lo ha utilizado a usted. Tal vez para algunas personas nosotros no tenemos valor. Para algunas personas creen que llevar el evangelio es cuestión de locos, es locura. Es como alguien que es un fanático, me dijo un día una persona.
Lo que no me gusta de los evangelios es que son como fanáticos. No, lo que pasa es que nosotros nos enamoramos de Dios, nos apasionamos por hacer lo que Él nos instruye y nos dice, por lo que Él nos comisiona. El dabar de Dios es algo que Dios ya puso en usted y en mí. Ahora, lo que falta es desarrollar ese dabar. Y gloria a Dios, hemos tenido algunas experiencias cuando Dios nos permite interceder por algunas personas, orando por sanidad, orando por libertad, y oramos en el Espíritu. Oramos en el Espíritu porque créame que hay lugares donde Dios me ha llevado a predicar y me dice, tú no ministrarás al final, ministrará el pastor. Dios sabe, y yo sencillamente, obediente, digo, pastor, el Señor me dijo que usted va a ministrar. Si yo no soy obediente, ¿qué voy a ir a dar palabra de hombre? Si Dios me dijo que era el pastor de esa iglesia, Dios no va a respaldar a él. Ya me respaldó a mí con la palabra que trajo, porque Dios habló a ese pueblo. Pero de igual forma, cada mensaje que Dios nos permite preparar es palabra de poder. Y cuando Dios nos permite interceder, orar por liberación o por sanidad, es Dios el que opera a través de nosotros. Nosotros solo somos el vaso, el instrumento de bendición. Claro está, no hay nada que discutir. Ahí la gloria es de Dios, la obra la hace Dios. Uno solo fue el instrumento. Recuerdo una vez en California, una hermana llegó, me dijo, el pastor llegó renqueando, la llevaron ahí unos hermanos un poco chineada, su esposo igual, a la par, y me dijo, hermano, quiero que ore por mí, por sanidad. Entonces, Dios en el momento me dijo, es la rodilla. Pero yo la vi sentada a ella. Yo después vi que la llevaban cargada. Y entonces yo no le pregunté por qué quería que orara. Entonces empecé a orar por ella, por fe, por fortaleza, por sabiduría. Pero Dios me dijo en un momento, toca la rodilla izquierda. Toca la rodilla izquierda. Entonces agarré la mano de una hermana y se la puse en la rodilla de ella, con mucho respeto. Y entonces oré y Dios trajo sanidad en la vida de estas personas. Igual pasaron algunos ejemplos, pero si te fijas, la operación la hace Dios, el instrumento somos nosotros. Claro que Dios pone poder en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra lengua, porque Él lo dice en su palabra. En nuestra boca hay poder, para bien o para mal, para vida o para muerte. Y lo que tú declares con tu boca, de eso te alimentarás tu vientre, dice Proverbios 18:21. Dios ha puesto poder en nuestra boca, pero ¿cómo estamos usando ese poder? ¿Cómo estamos usando ese poder? ¿Para qué estamos usando ese poder? Por eso el otro día hablaba, y pedimos, pero ¿qué estamos haciendo con lo que ya nos dio? Con lo que ya nos ha dado el Señor. ¿Qué estamos haciendo con eso? Dios ha puesto palabras de poder y muchas veces no nos cuidamos la boca para saber cómo estamos hablando. Muchas veces declaramos cosas que pueden amarrar aún a nuestros hijos. Hay personas que ellas mismas se amarran con su boca dando un testimonio. Es que me dijeron que si mi esposo no se convertía y mi papá no se convertía, yo iba a ser enferma de esto y esto y esto, y que hasta que ellos se convirtieran, yo iba a poder ser sana. Conozco un caso de esos. Conozco. Y Dios le dio palabra a esa mujer. Palabra de libertad. Porque ella misma se había atado con su boca. Mas sin embargo Dios le había dado sanidad. Hay detalles de ese testimonio que prefiero no contar, pero te lo digo así de fácil. Esa mujer se amarró con su boca, pero Dios mandó a una profeta de Dios a declarar que en su vida había sanidad, que su cuerpo era sano, que su enfermedad estaba en su mente y en su boca, porque la declaraba.
¿Comprendes el poder que hay en nosotros? El dabar de Dios está en nosotros. Y a veces decimos, Señor, si tu poder está en mí, ¿por qué soy procesado? ¿Por qué no puedo orar por mí mismo y sanarme? En mi caso, con este malestar de la garganta. Lo mismo le dijeron a nuestro Señor Jesús. Si eres Dios, ¿por qué no te salvas? Baja de esa cruz. ¿Comprendes? Hay cosas que tenemos que vivir, que son necesarias para la edificación, para la fortaleza, para que nuestras raíces crezcan. Porque así como es tu altura espiritual hacia arriba, debe ser tu profundidad de conocimiento, de tiempo con Dios, de tu intimidad con Dios, para poder en verdad estar fortalecido, cimentado en la roca que es Cristo Jesús, enraizado en Cristo Jesús. Porque si no, solo vamos a ir como hombres, llevando palabra de hombre, queriendo quedar bien con otros. Tú eres un hijo de Dios y Dios te quiere usar. Tú eres un hijo de Dios y Dios se quiere glorificar en tu vida. Ya todo este tiempo que te ha estado procesando, todo este tiempo que te ha estado podando, ya pasó. Ahorita ya viene la nueva temporada. La temporada de victoria, la temporada en la que Dios te usará con palabra de poder. Por eso Dios me dio este tema, para recordarte que tú eres un elegido, para recordarte que Dios ha puesto poder en tu vida, para recordarte que tú tienes una comisión que desarrollar. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios, buscar la intimidad con Dios para buscar la presencia de Él y conocer su buena, perfecta y agradable voluntad. Es necesario esa intimidad con Dios, porque solo allí encontramos la verdadera revelación, el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría con que Dios nos hará desarrollar una estrategia, el conocimiento con que Dios nos permitirá hacer un trabajo. Dios nos ha dotado ya con dones, talentos y habilidades, y si hemos sido procesados, y si hemos sido procesados, es porque algo más quiere Dios hacer en nuestras vidas. Hoy escuchaba un gran ministro de Dios hablar sobre el tiempo de proceso que lleva en su vida, en su salud, con sus hijos, con su familia, con su esposa. Dice, tengo 42 años de estar en proceso. Wow. Y entonces tú dirás, ¿y cómo? Si es un ministro de Dios, y el poder que Dios le ha dado, sí, el poder que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Claro, Dios nos da un poder para nosotros mismos, declarar, cancelar, liberar cualquier ataque del enemigo, porque ese está vencido, y ese solo viene tirándonos dardo. Pero Dios nos ha dado conocimiento y palabra de poder. Perdón. Algunos creen que el conocer, el tener tanto conocimiento de la palabra, eso nos va a llenar de poder. Ojo, conocimiento es conocimiento, es necesario. Conocimiento y revelación son dos cosas. Leyendo la palabra de Dios, Dios te da revelación, pero la revelación viene de la unción, de la intimidad, de la llenura del Espíritu Santo. De allí viene la relación. Y el poder de Dios viene de tu consagración, de la unción, de la obediencia. Por eso Dios pide e insiste que seamos obedientes. ¿Por qué?
Porque lo que quiere es usarnos. Algunos, al ver tantas cosas que nos pasan a nosotros, en verdad dicen, en verdad que el evangelio es una locura. Y sí, Dios lo dijo, ¿no? Porque la palabra de Dios es locura para aquellos que se pierden, dice la palabra. Porque la palabra de Dios es locura para aquellos que se pierden. Claro, porque ellos no van a entender que cada proceso es necesario. Ellos no van a comprender que Dios nos tiene que pulir cada día para llegar a un día a brillar y a reflejar el rostro de Cristo Jesús. Tenemos que ser edificados día con día y alimentarnos del maná de vida. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto. Dios nos ama. Mira lo que dice 1 Corintios 2:4 en la versión TLA. No fui a ustedes como un sabelotodo. Y hablo y explico y aclaro. Aquí estamos hablando de Pablo. Y dice, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Como hombres no podemos cambiar a ningún hombre. Como hombres no podemos hacer nada como simples hombres. Pero si Dios, el Espíritu de Dios, habita en nosotros, entonces sí, somos un instrumento útil para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Por eso aquí, por ejemplo, el Pablo, el apóstol nos dice, no fui a ustedes como un sabelotodo, y sabemos el estudio que tenía él. Pero más sin embargo él no fue jactándose. Mira el poder que Dios me ha dado, mira el conocimiento que tengo. No, Dios usa a los humildes. Porque vengo y aclaro y hago énfasis en esta cita bíblica, porque Dios nos quiere usar. Porque Dios nos quiere usar, hermanos. Pero Dios usa a los humildes. También Él nos dice, ser santo porque yo soy santo. Dios usa a los consagrados. Dios usa a los obedientes. Dios usa a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y darle la gloria a Él. No robarle la gloria a Dios. Dios es celoso, celosísimo. Y mira lo que dice el 25, 1 Corintios 2:5. Y así ustedes creyeron a Dios. ¿Después de qué? Ni usé palabras elegantes, dicen. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Esto era el 4. Y así ustedes creyeron a Dios. No por medio de la sabiduría humana, sino por medio del poder de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces nos llevan un mensaje. Puede ser una persona sencilla, pero como no es el apóstol tal, entonces no le crees. Porque como no es el profeta tal, entonces no crees a la palabra. Dios usa hasta niños. Yo les he dicho, cuando Dios nos confirmó por segunda vez el llamado a ministerio, aquí, cerca de la colonia, en la misma cuadra, cerca de la casa, aquí en la misma cuadra, y era una persona que venía con vestiduras sucias, porque yo no sabía, yo solo lo vi, y lo vi que venía tambaleándose. Yo como hombre creí que venía ebrio como hombre, pero él venía ebrio en el espíritu, y él fue obediente. Él es un mecánico, un profeta de Dios, y él estaba trabajando y se bajó de un carro cuando Dios le habló y le dijo que tenía que traer una palabra profética a X persona. Sencillamente en el momento el hombre dejó de hacer el trabajo secular que le toca, profesional que tenía que hacer, lo dejó a un lado y vino a hacer el trabajo de Dios, así como estaba, sencillo, con sus vestiduras de profesional mecánico.
Pero como yo no sabía, ni otras personas no sabían, tal vez lo vieron de menos. Pero se acercó a nuestras vidas y dijo: paz, paz, paz. Allí comprendí que era un hijo de Dios, porque era el saludo. Paz, paz, paz. Y nos dio la palabra específica, el llamamiento de ministerio, y nos dijo cosas junto con mi esposa que solo ella y yo sabíamos que habíamos vivido en El Salvador. Entonces comprendes, no podemos menospreciar a nadie, no podemos tomar de menos la palabra que Dios manda. Por eso no es porque te hablen de la forma más elegante, que te impresionan, qué elocuencia, qué léxico. No, qué conocimiento de hebreo o arameo. Dios usa al humilde, a cualquier sencillo puede usar, y ahí se glorifica a Dios. Aún con aquellos que han sido desechados por el mundo, que ya el mundo no los quiere, aún eso Dios los levanta y los usa. Así que tú no digas: yo no puedo ser elegido. Dios nos usa a cada uno, al que Dios le place, porque Dios nos ve con ojos de misericordia, con ojos de perdón, con ojos de amor. Por eso yo te digo, este es el tiempo de comenzar a dar buenos y abundantes frutos. Este es el tiempo ya en que tus raíces ya han crecido lo suficiente para que comiences a ser ese instrumento que Dios quiere usar, con palabra de poder, porque Dios ha puesto el dabar en tu boca, en tu vida, en tu corazón. De nuestra boca sale, dice, de lo que sale del corazón. Eso habla nuestra boca, de lo que sale del corazón. ¿De qué te alimentas? No es tanto de qué te alimentas como en lo material, sino que sale de ti. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo está tu ojo? Si tu ojo es bueno, mirarás las cosas de otro ángulo. Si tu ojo es malo, mirarás las cosas negativamente. Por eso es importante cómo estamos viendo las cosas. No podemos juzgar a la primera. Veamos Juan 1, del 1 al 4. Quiero que vayamos al original, al principio. Dice Juan 1, 1 al 4. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Comprendes? Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? El verbo. El verbo. Cristo Jesús. La palabra de poder estaba con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús mismo, el verbo, era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, allí estaba Jesús, allí estaba el verbo. ¿Comprendes? Porque todo fue creado por el poder de la palabra. Háganse las aguas, hágase la luz, hágase todo por el poder de la palabra, por el dabar de Dios. Dice, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Por el poder de la palabra, por el verbo. De la palabra nace la vida, y la palabra, ¿qué es la vida? Es también nuestra luz. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. ¿Comprendes? La palabra, Cristo Jesús, Jesús vivo, el verbo, luego hecho carne en Jesús. Si Él está en nosotros, la luz de Jesús está en nuestras vidas. El poder de Jesús está en nuestras vidas. Porque Él dijo que cuando Él se fuera, vendría otro, y estaría con nosotros siempre. Que haríamos cosas aún mucho más grandes de las que Él hizo.
¿Cuánto lo podemos creer? Esta es palabra de Dios, esa es promesa de Dios. Tenemos que aprender a vivir en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Muchas veces no le damos valor a esa promesa, a esa profecía que Dios manda, porque tú la esperabas de otra persona, con mayor elocuencia, con una posición diferente. Pero Dios te usará a ti también, hermano, para llevar palabra de poder, palabra de libertad, palabra de bendición, palabra de sanidad a la vida de otras personas. ¿O cree que es por casualidad que Dios te ha procesado para que sufras, para que soportes dolor, para que estés falto de trabajo? Dios te ha preparado para que cuando llegue el momento Él te va a usar y vas a llevar una palabra de poder, una palabra de bendición en la vida de otras personas. Tengo algunas cualidades de lo que es el dabar. El dabar es palabra de Dios. El dabar es poder de Dios a través de la palabra. El dabar es el verbo, es Cristo Jesús hablando con poder. El dabar es prometer, es comisionar, es anunciar, es ordenar o mandar, es entonar un cántico. Tú has escuchado a veces salmistas que cantan y se siente que en ese momento hay liberación, que se rompen cadenas. ¿Comprendes entonces? Aún como salmista Dios te puede usar. El gran salmista, David. Tenemos un ejemplo que lo vamos a tocar. El gran salmista. Imagínate. Cuando venía a enfrentarse con Goliat. Pues era un niño, dice. Vamos a ir al punto. ¿Qué hizo? ¿Era por su estatura? No, si era un gigante. ¿Era por su conocimiento de guerrero? No, era por su fe, por su convicción, porque el Espíritu de Dios, el dabar de Dios estaba en David. Dios lo había puesto a practicar, a pelearse con leones, con osos. Entonces, ¿comprendes por qué Dios te ha permitido pasar diferentes desiertos o procesos en tu vida? Porque es necesario formarte con un carácter para que el poder de Dios pueda ser utilizado en ti como un instrumento, aunque tú no creas que Dios puede usarte. Yo te digo, Dios te ha escogido para usarte. Dios te ha escogido porque se quiere glorificar con tu vida. Dios te ha escogido para que liberes a tu pueblo. Dios te ha escogido para que seas un conquistador. Dios te ha escogido para que lleves palabra de bendición, para que seas un sembrador de semillas. Dios se encargará de regarla, y esas semillas producirán buenos y abundantes frutos. Y entonces después tú mismo vas a poder alimentarte de esa cosecha, porque todo Dios lo permite con un propósito. Veamos el caso de David. Dice, tomó su cayado, conocemos la historia, ¿no? Agarró las 5 piedras y todo, y el filisteo venía andando. Vamos a parafrasear una parte para llegar al punto. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, dice. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mira lo que le dijo él. ¿Qué hubo aquí antes de esa guerra? Antes de ese combate, perdón. Hubo una guerra de palabras. Aquel estaba tirándole dardos, mas David estaba seguro. David venía con convicción y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza
y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Él no sabía con quién se estaba metiendo. El gigante no sabía. Goliat no conocía el poder que había en David, aún viéndolo como un niño, y lo vio de menos. Pero el poder de Dios estaba en David. El dabar de Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios estaba en David. Y sabemos cómo lo usó después. Aún sabemos que Dios dio testimonio de él. Dijo: he encontrado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿comprendes? De ese niño, mira cómo Dios lo usó en ese momento. Sus hermanos no querían que peleara. Otros no creían que él podía. Mas él sabía quién lo respaldaba. Entonces David dijo al filisteo: vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Aquel venía preparado con todo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Comprendes? Tú y yo no estamos solos. Tú y yo no vamos a pelear esa batalla solos. Tú y yo vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú y yo tenemos a alguien que nos cuide, que nos respalde, que nos proteja. Jehová te entregará, le dijo, hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Le declaró palabra, con palabra de poder, le profetizó lo que iba a pasar en la vida de ese gigante. No sé cuántos gigantes tienes tú que cortar. No sé a cuántos gigantes tienes que vencer. Pero Dios te está dando la estrategia. Tienes que venir y hablar con convicción. Tienes que venir y hablar con fe, con sabiduría de Dios. No venir a decir yo soy esto y esto y esto. No. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenemos que aprender a saber pelear. Tenemos que aprender a saber declarar, a saber profetizar sobre nuestras vidas. Hay muchos que dicen, yo no profetizo porque no soy profeta. Eres hijo de un profeta, Jesús. Él es profeta también. Él habita en nosotros. Él ha puesto palabra de poder en nuestra boca. Por eso, que nadie tenga en poco tu juventud. Llámese juventud, tanto a nivel de años como a nivel de crecimiento en el ministerio, en el reino de Dios. Por muy pequeño que tú estés, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Dios se puede glorificar en tu vida. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo, y no te venceré, y yo te venceré, perdón. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Comprendes? Entonces no digas yo no puedo. Yo no puedo, dices. No, sí, claro, yo puedo. Porque el poder de Dios, el dabar de Dios está en mí. El ruaj del Señor, el Espíritu Santo, el soplo de vida, el poder está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Mira lo que pasaba con Elías. Mira lo que dice. En Segunda de Reyes, solo lo vamos a tocar como ejemplo, porque sé que estamos al final. Y lo voy a parafrasear una parte, y dice en la versión TLA, Segunda de Reyes 1:9. Mira lo que pasa. Entonces envió un capitán con 50 soldados para que buscaran a Elías. Cuando el capitán encontró a Elías sentado en alto de un cerro, le dijo: profeta,
el rey ordena que bajes a verlo. Y mira lo que hace Elías. Pero Elías le contestó: ya que soy profeta, le dijo, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Enseguida cayó fuego del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. Y así pasó otra vez, que mandó otros 50 y de igual forma. Entonces, igual mandó a la tercera vez, y el rey mandó por tercera vez a otro capitán con 50 soldados. Pero este capitán subió a donde estaba Elías, se arrodilló delante de él y le rogó. Este llegó con respeto. Conocía que era un profeta de Dios, conocía que había poder de Dios en él. Entonces te fijas, ¿qué hizo Elías? Profetizó, declaró con el dabar de Dios, con el poder de Dios que había en su boca. Así Dios ha puesto poder en ti y en mí. Por eso, ¿a cuántos gigantes tenemos que cortarles hoy la cabeza? ¿A cuántos tenemos que vencer? Por ejemplo, Jeremías. Jeremías daba una palabra y era fuerte. Era fuerte. Mira lo que le dice a Joacim, al rey Joacim. Dios lo envió a darle esta palabra. Y no es fácil. Por eso cuando Dios te envíe, obedece. Obedece, que Dios te respalda. Y tú no te preocupes por lo que dirá el hombre. Quiero que sepas, Joacim, que ninguno de tus hijos llegará a ser rey de Judá. Tu cadáver no será enterrado, sino que quedará al aire libre, recibiendo el calor del día y el frío de la noche. Y mira lo que le dice: yo castigaré tu pecado. Wow. Era la profecía que le mandaba Dios a través del profeta Jeremías a Joacim. Yo castigaré tu pecado, el de tus hijos y el de tus sirvientes. Voy a mandar una desgracia contra ellos y contra los que viven en Jerusalén y en Judá. Y todo esto les pasará porque no me hicieron caso. ¿Comprendes por qué es necesario ser obediente a Dios? Para que no nos venga un reproche de parte de Dios. ¿Comprendes el trabajo de un profeta? Muchos quieren ser profeta. Muchos andan ahí tirando palabra. Y tal vez no es palabra de Dios. No es palabra de Dios para muchos. Algunos otros sí. Y tal vez no los toman en cuenta. Porque como no son profetas renombrados, Dios usará aún a niños. Niños. Mira cómo usó a Samuel. Ahí hay un ejemplo claro. ¿Por qué el sustituto fue quitado? Porque no hizo bien las cosas de Dios y era puesto por Dios. Sus hijos no hacían bien las cosas. Y él no tenía carácter para regañarlos, para reprenderlos, para instruirlos y decirles no, eso no agrada a Dios. Entonces, como padres, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no tenemos el carácter para instruir a nuestros hijos, de repente nos van a quitar la posición y van a poner a otro, tal vez más pequeño en nuestro lugar. Muchas veces creemos que porque somos ya creciditos en el conocimiento, no nos pueden remover. Claro que sí. Por eso es importante buscar agradar a Dios cada día, a cada momento, a cada instante, con cada acción, en cada obra que hagamos. Recuerda, el dabar de Dios, el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Depende cómo nosotros actuemos. Depende si tenemos fe, si creemos a la palabra de Dios, si creemos a su promesa, si vivimos con la convicción de que Dios habita en cada uno de nosotros. Quiero cerrar y te voy a leer Deuteronomios 6, 2 al 5. Solo lo leo y que sea Dios instruyéndonos a cada uno. Esto es la versión TLA. Si obedecen a Dios y lo adoran,
tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande, dice. Mirad la promesa de Dios. Recíbanlo como una profecía de parte de Dios, una profecía viva, con poder de parte de Dios. Si obedecen a Dios y lo adoran, tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra. ¿Cuál tierra? Donde Dios te ha llevado. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Amén. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimento, dice. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. No hay otro Dios. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. ¿Comprendes? Otras versiones lo dicen de otras formas. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Amén. Dios ha hablado. Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y esta palabra no podía ser callada. Por eso tenía que esforzarme y ser valiente y traer esta palabra de bendición. Yo sé que Dios tiene una solución a esta situación de mi garganta. Yo sé que Dios es bueno, es poderoso, me ama. Y yo lo único que busco hacer es su voluntad. A veces somos probados, aún en lo plano, aún haciendo la voluntad de Dios. Por eso hablaba de que a veces aún haciendo la voluntad de Dios, caminando, agradándolo, somos podados. ¿Para qué? Para dar más, mejores, abundantes frutos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Así es que no te quejes. Ama a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que vales, con todo tu corazón. Ámalo, glorifica su nombre, confía, cree a su palabra. Cree. El que cree en mí, dice su palabra. Y habla nuestro Señor Jesús. Como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva, agua de poder, palabra de poder, el dabar de Dios. En su interior correrá el Espíritu Santo con poder y autoridad. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo obre en lo sobrenatural en nuestras vidas. Déjate utilizar por Dios. Exponte a la voluntad de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque en mi debilidad es donde se glorifica el Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Me gozo al saber de que están ahí conectados. Me gozo de que este tema, esta enseñanza haya sido de mucha bendición para sus vidas. Espero que de hoy en adelante comiencen a caminar como hijos de Dios, como elegidos, con poder y autoridad. Con poder y autoridad, así como Dios nos ha llamado a hacer. No vengo como hombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, trayendo esta palabra de poder, esta palabra de bendición, esta palabra de edificación para el cuerpo de Cristo. Quiero que oremos de una forma rápida y que sea Dios bendiciéndonos, glorificándose en nuestras vidas, y damos la gloria a Dios por todos los hermanos que están ahí fieles, que nos apoyan en llevar, en extender, en ensanchar las estacas de la palabra de Dios para llevarla a diferentes naciones, porque sabemos que esta es una palabra intercontinental, la cual Dios se encarga de expandir, sembrando esa semilla a través de otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta el bien que hacemos al compartir una palabra de Dios. Dios sabrá cómo le habla a cada uno,
porque con cada uno tiene una comisión diferente. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, por esta palabra, por tu bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Sé tú, mi Dios, hablando a nuestros corazones, para que de hoy en adelante todos tus hijos, tus elegidos, todos tu pueblo, comience a caminar, Señor, con poder y autoridad, con esa autoridad que tú les has delegado, con ese poder con que tú los has llenado a través de tu Santo Espíritu, y comiencen a ser esos instrumentos de bendición en la vida de otras personas, que comiencen a ser instrumentos de edificación para el reino de Dios, y que glorifiquen tu nombre, Señor, con sus acciones, llevando palabras de poder, de vida, de salvación, de libertad, de sanidad en la vida de otras personas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por instruirnos, por conducirnos, por guiarnos en esta palabra. Y cada día, Señor, sé tú nuestro edificador. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y por todo lo que hoy estás haciendo en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les recuerdo, denle like por favor, suscríbanse al canal de YouTube, a Facebook. Denle compartir para que sean instrumentos de bendición y cumplan la comisión para la cual Dios nos ha llamado. Bendiciones.